Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos retomando nuestro estudio de Hechos, que en las últimas 6 semanas estuvimos haciendo un resumen de lo mucho que habíamos estado compartiendo en la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva. Ahí y llevamos casi un año con estos primeros 11 capítulos hasta el versículo 18. Llevábamos de manera continua todos los días domingos por la tarde, nos estábamos reuniendo. Quisimos trabajar con este resumen para que volviéramos a retomar. Nos tardamos un poco debido a que volvimos a mencionar algunos textos que creíamos que eran importantes volver a mencionar y reiterar, porque esto nos va a llevar, hermanos, a ver con toda claridad el desarrollo del Evangelio del Señor en este libro de los Hechos, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo, o los Hechos de los Apóstoles, como ya lo hemos mencionado. Es muy importante, hermanos, hoy vamos a retomar el leer texto por texto, qué implicaciones tiene el propio texto, qué referencias tiene dentro del mismo contexto del libro de Hechos y dentro del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque a veces se anhela o se desea, hay un idilio por querer volver a vivir como la iglesia del principio. Pero hay algunas implicaciones que no tomamos en cuenta y a veces se toma la referencia de Hechos 2, capítulo 42, y que tenían todas las cosas en común y se reunían en las casas y compartían el pan y participaban en la oración. Pero hay algunas situaciones que se han venido modificando, inclusive dentro del propio libro podemos encontrar que hay modificaciones. Y aunque sí es un deseo permanecer en el mismo espíritu, pues hay algunas situaciones que en la práctica diaria pues no podemos tenerla. Una de esas puede ser, por ejemplo, la propiedad privada. Es algo que no hemos caído en ese mismo sentir y el apóstol Pablo no lo menciona como algo que se tuviera que seguir en ese primer mover, donde tenían todas las cosas en común y cada uno vendía sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Es algo que hoy no se tiene, no se vive, y el apóstol Pablo no lo refuerza cuando empieza a marcar una directriz de cómo tiene que caminar la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, para nosotros nos es de alta importancia el estar revisando cada detalle y ver las implicaciones que a este nos lleva cada uno de los versículos. Hoy vamos a comenzar en Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante. Pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que esté con nosotros. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pedimos que seas tú con nosotros, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos ayudes, Espíritu Santo, para poder entender y comprender cada uno de estos textos, Señor, en los cuales tú nos has ministrado, nos has hablado y nos has bendecido, Señor. Te pido, Padre eterno, en esta tarde que cada uno de mis hermanos también pueda recibir de tu palabra y podamos juntos comprender, Señor, el desarrollo que tú has marcado en la iglesia. Y aquello, Señor, en lo que tengamos que seguir, Señor, podamos llevarlo a cabo siempre guiados por tu Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu nombre. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a retomar. Nuevamente comparto pantalla de Hechos, del libro de los Hechos. Estamos aquí. Como ya lo hemos mencionado, tenemos de este lado la Biblia en 1960, la Reina Valera 1960, y de este lado la Biblia de las Américas, para ir revisando algunos textos. Entonces, partiendo, ahora a partir del versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron de Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a todos los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bien, ahí fue donde nos quedamos en el texto, y ahí dejamos a los hermanos. Pero quisiera retomar, por ejemplo, acerca de lo que dice la propia palabra del Señor. Siempre el versículo de partida y la importancia del texto de Hechos, capítulo 1, versículo 8, como podemos leer en la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor ahí. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y precisamente en estos primeros 8 o 9 capítulos vimos que de alguna manera se estaba desarrollando el Evangelio. Llevábamos hasta Samaria. Empezó en Jerusalén con la visitación del Espíritu Santo, se extendió a Judea y luego se llevó a Samaria, llevado el Evangelio por Felipe. Ahí llega el apóstol Pedro y el apóstol Juan a poder hablar acerca de lo que el Señor les había dado en Hechos capítulo 8, versículo 5 y versículo 25, nos habla de cómo llegaron ahí. Primeramente llegó Felipe, y después llegó el apóstol Pedro, y después llegó el apóstol Juan. Llegaron juntos y estuvieron compartiendo ahí. Después vemos al apóstol Pedro que se va a la región de Lida, a Jope y después a Cesarea. Ahí dejamos al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10. Y en Hechos capítulo 11, él regresa a Jerusalén a dar cuenta a él por qué había estado en la casa de un inconverso, de un gentil, de un pagano, porque había entrado a su casa y porque había estado compartiendo con ellos. Y ahí él les describe y les da un resumen de todo lo que acontece en Hechos capítulo 10, les dice quién es Cornelio, la visión que tuvo él, la visión que tuvo Cornelio, y cómo es que de alguna manera fueron visitados por el Espíritu Santo. Y de ahí pasamos exactamente a Hechos capítulo 11, versículo 19, pero vemos una continuidad de Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8, versículo 1 es el salto hasta Hechos 11, versículo 19. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Aquí es donde partimos. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, aquella que por lo regular se reunía en el pórtico de Salomón, que se reunían también en las casas, fueron dispersos, fueron sacados. Debemos de recordar que uno de los reclamos que le hacían a Esteban era precisamente acerca del templo, de la ley de Moisés y de la ley o de las tradiciones que se llevaban del pueblo judío. Y precisamente Esteban les habla y les hace un recuento desde el llamado de Abraham hasta la construcción del templo, y de ahí es muerto y son dispersos. Y estos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto o salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, que lo vuelve a reiterar en Hechos capítulo 8. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa a casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Si vemos en este capítulo que leímos, Bernabé va por Saulo a Tarso para que le ayude. Pero ¿qué pasó en ese lapso? Lo leímos en Hechos capítulo 9, cómo es que el apóstol Pablo, de alguna manera, entra en esa conversión en el Señor. Vemos cómo en Hechos 9:23 está en una acechanza de los judíos que querían matarle. Es presentado en Jerusalén por Bernabé. Después de ahí es llevado, dice versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron entre los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso.
Ahí es el último punto donde encontramos al apóstol Pablo o a Saulo. Dice, entonces las iglesias tenían paz. Aquí hay muy importante, dice, en Judea, en Galilea, en Samaria. Ahí ya había iglesias fundamentadas, plantadas por los mismos apóstoles, de aquellos que les había compartido y de muchos aquellos que fueron dispersados. Entonces ya estaban siendo edificadas. Vamos a leer aquí el texto, Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ya veíamos iglesias, aparte de la iglesia naciente, donde surgió todo en Jerusalén, ya estaban aquellos en Judea, en Galilea, en Samaria. Ahí dejamos exactamente todo esto. Y posteriormente Pedro se va y se comparte, primero ya lo dijimos en Lida, luego en Jope y luego en Cesarea. Ahí encontramos y dejamos al apóstol Pedro. Entonces, retomando el texto de Hechos, capítulo 11, versículo 19, regresamos aquí. Quisiera compartirte un mapa para que podamos entender algo de lo que quisiera compartir en esta tarde. Sí. Dentro de la historia de Israel sabemos que ellos fueron tomados presos y cautivos y dispersos. Sí, aquí están los textos de Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí hablamos de Ezequiel, hablamos de Esdras, de Nehemías, cómo algunos regresan de donde estaban y regresan al lugar donde estaba el templo, que posteriormente es reconstruido y es establecido. Debemos de recordar que ese templo fue profanado por Antíoco, que era un hombre malo y perverso, que hizo sacrificios, ahí puso una estatua de idolatría y hizo un sacrificio con cerdos. De ahí surge un hombre que se llama Judas Macabeo, que es el que trata de preservar las tradiciones judías, inclusive el propio idioma de los judíos, que era el hebreo, y trata de preservarlo aún del griego. Pero sabemos que en estas incursiones que después estuvo, primeramente, la conquista de los medo-persas, aquí, que es cae el pueblo de lo que es Samaria, ¿sí? Donde estaba aquel que había hecho pecar a Israel de alguna manera, ¿sí? Y llevan cautivos a aquellos, cuando cae Israel del norte. Israel del sur sabemos que involucra a Jerusalén y son llevados cautivos a Babilonia, que eso podemos encontrarlo descrito tanto en Crónicas, como en Reyes, en segundo de Crónicas, segundo de Reyes, Jeremías, en el Lamentaciones, de cómo cae el templo. Son sacados inclusive del templo muchos judíos y son llevados cautivos a Babilonia. Y de ahí algunos después del exilio regresan, como lo narra en Esdras, en Nehemías, que empieza la reconstrucción del templo. ¿Por qué estoy hablando de esto, del libro de los Hechos? Porque esto nos lleva a entender un poco el pasaje, el por qué en Hechos, vamos a leerlo, ahorita regresando a Hechos capítulo 2, ¿sí? Vamos a buscar aquí el texto. Hechos capítulo 2, versículo 25, creo que es. Aquí está. Dice Hechos 2, capítulo 9. Partos, dice, ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas en las maravillas de Dios. Esa es la visitación del Señor. Debemos de recordar
aquí cabe la importancia del templo que estaba en Jerusalén, pero muchos de estos que habían sido dispersos a otros lados y que nada más una vez al año regresaban a Jerusalén a presentar culto, a presentarse en el periodo de la Pascua, y precisamente cuando sucede esto en el Pentecostés, es la fiesta de las 7 semanas, es la fiesta que en el griego podemos encontrar que es la quincuagésima o el Pentecostés, porque son 50 días exactamente de la fiesta de la Pascua hasta el Pentecostés. Es ahí donde adquiere relevancia el término o el nombre Pentecostés. Entonces es ahí donde desciende el Espíritu Santo y enviste de poder a los apóstoles y aquellos que estaban con ellos. Aproximadamente 150 fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo y de ahí fueron llevados a predicar el Evangelio. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto nos va a llevar a entender en dónde surgen algunas otras comunidades. Dice aquí, había entonces de Italia en letras rojas, de Creta, de Cirenaica, de Libia, de Egipto, de Arabia, de Judea, Capadocia, Panfilia, Frigia, Asia, Ponto, Mesopotamia, Medos, Elamitas, sí, Partos. Entonces ahí vemos que todos estos, fíjense, de dónde estaban distribuidos y cómo cuando fueron dispersados en la diáspora judía, y después fueron llamados nuevamente para que llegaran a Jerusalén. Vemos que algunos se acomodaron y se quedaron en estas diferentes regiones, pero cuando regresaban precisamente a adorar al templo, a presentar sacrificios en el tiempo de la Pascua, y después esperaban en ese tiempo obligado, estaban en el Pentecostés. Y de ahí algunos que recibieron, que compartieron, debemos de recordar que en el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 y muchos de ellos eran de los que estaban escuchando y que estaban juzgando a los apóstoles, diciéndole que estaban ebrios y que estaban borrachos. Bueno, aquí quisiera retomar, vemos entonces que el Evangelio, ¿sí? Aquí quisiera señalar en Jerusalén era el lugar donde tenían que adorar, pero venían de muchos lugares, debemos de recordar, venían de Arabia, de Panfilia, Capadocia, Frigia, Egipto, Mesopotamia, tenían que venir a este lugar. Aquí fue donde nació la iglesia. Entonces aquí al nacer la iglesia, podemos encontrar que aquí, en Jerusalén, ¿sí?, es donde se presentó la iglesia. ¿Sí? Entonces encontramos aquí Jerusalén. Aquí empezó la iglesia. Vemos que algunos empiezan a predicar en Judea. Vemos anillos concéntricos. Luego vemos a Pedro, en Cesarea, en Jope, en Cesarea. ¿Sí? Por acá está aproximadamente Samaria, que es donde predicó Felipe, llegó el apóstol Pedro, compartió, después regresó a Jope, después estaba en Cesarea. Y vemos aquí lo importante. Aquí es Antioquía. Cuando dice la palabra del Señor que de aquí salieron dispersos a diferentes lugares, a diferentes espacios, ¿sí?, a diferentes regiones, ¿sí?, a Chipre, ¿sí?, salieron dispersos. Toda la iglesia salió dispersa. Y es muy importante porque cuando salen dispersos, después del mensaje que da Esteban acerca del templo, empiezan a surgir, como lo leíamos aquí, en el capítulo 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Entonces ya era un grupo de gente que se congregaba o se reunía en un espacio, en un lugar común. A similitud como cuando aquellos que habían sido dispersos, cuando fueron cautivos por los babilonios, surgieron muchas de las sinagogas. Inclusive en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo, cuando llega a una ciudad, lo primero que busca es una sinagoga.
Una sinagoga porque él empieza a hablarle a los judíos y vamos a leerlo más adelante. Entonces, en muchos lugares había sinagogas de judíos que en un tiempo anterior, antes de Cristo Jesús, habían sido expulsados. Los volvemos a encontrar aquí reunidos en Jerusalén cuando, sí, aquí en Jerusalén cuando son llamados a participar en la Pascua y en la fiesta de las siete semanas, que son 50 días. Por eso es el Pentecostés o quincuagésima. Entonces de ahí vemos que cuando Esteban es sacado del templo, Esteban está llevando una defensa en el templo y es muerto, apedreado, y de ahí, como dijimos, salen dispersos. Y es ahí donde retomamos este capítulo 11, versículo 19, donde regresamos aquí a compartir la palabra del Señor. Bien. Entonces, estamos en Hechos, capítulo 11, versículo 19. Sí. Bien. Entonces estábamos diciendo, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, ya mencionamos el texto que pasó con Esteban, una gran persecución en contra de la iglesia, Esteban fue muerto, Pablo consentía en la muerte de Esteban y de ahí muchos fueron dispersos. ¿A dónde fueron dispersos? Aquí encontrábamos también en el texto, dice aquí en el texto, dice versículo 1, una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Ahí vemos el alcance menor, Judea y Samaria. Pero aquí este texto nos alcanza y nos dice Fenicia, Chipre y Antioquía. Es muy importante decir que Chipre era una isla, que Antioquía estaba cerca de un puerto y era una de las ciudades más importantes de Siria, de la región de Siria, pero también era una de las ciudades más reconocidas. Era la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano que había conquistado. Estaba entonces Roma, Alejandría y Antioquía. Era pues un triángulo. Aquí podemos verlo, ¿sí? Acá de este lado está Roma, hacia acá está, vamos a ver si podemos abrirlo aquí, ¿sí? Bueno, aquí no tampoco nos da, ¿sí? Aquí está Roma, aquí podemos encontrar a Roma, ¿sí? Roma, ¿sí? Podemos encontrar, aquí está Alejandría, que estaba en otro lugar estratégico, y vemos Antioquía, ¿sí? De aquí si vemos es un triángulo en las tres ciudades más importantes para Roma. Y si vemos, lo que predomina es que había un medio de comunicación a través de barcos y también por tierra. Lo más cercano era a través de barcos. Por eso vemos que, por ejemplo, cuando se habla de Corinto, que es un puerto, si de alguna manera se asimila que Corintio era como Las Vegas, pues Antioquía era como Nueva York, ¿sí? Donde también había gran corrupción, había gran pecado, y vemos que de alguna manera son tres de las ciudades más importantes que encontramos del Imperio Romano. Entonces, regresando al texto, Antioquía era una ciudad importante, ¿sí? Antioquía fundada en el año 300 antes de Cristo por Seleuco I, que dedicaba a su padre Antíoco. No es Epífanes Antíoco, que fue uno de los que vino a hacer sacrificios, en el templo y sacrificó, como lo mencionábamos, cerdos, y de ahí Judas Macabeo tiene un papel importante. Bueno, de ahí es muy importante para aquellos que celebran la fiesta de las luces, que sí se celebró en un periodo más o menos de la Navidad y que era la restitución del culto en el templo.
del culto a Dios en el templo. Esa es la historia de la fiesta de las luces. Dice pues, en Antioquía hablaron también los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero vamos aquí. Dice, pero había varones de Chipre y de Cirene, eran originarios de ese lugar, nacidos ya como judíos helenistas, ¿sí? Quizás de habla griega, debemos entender lo que hablaban griego porque le compartieron a quién, a los griegos, ¿sí? Entonces venían de la región de Chipre y de Cirene, en vez de regresar a sus casas o a sus lugares, fueron a Chipre y a Cirene. Los que regresaron a Antioquía, dice, no le hablaron a nadie la palabra, sino solamente a quién, solamente a los judíos. Aquí es muy interesante el texto, porque dice, cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Aquí la palabra en el griego es helenas, que se confunde con helenistas, que es helenistas o griegos, ¿sí? Los helenistas, ¿quiénes eran? Eran aquellos de familia judía que nacían en un lugar donde predominaba el habla griega. Y ellos tomaban el lenguaje griego, por eso tomó gran importancia la versión Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento promovida por Alejandro Magno, que se escribiera, se estableciera, y sabemos la historia de la Septuaginta. Entonces, ellos, pues algunos de ellos conocían este lenguaje y por eso es que hablaron también a los griegos. Pero aquí hay algo muy importante a resaltar. Estos griegos eran gentiles. Inclusive podemos decir que en la versión 60 dice griegos, en la versión Dios habla hoy dice judíos, y en la versión del libro del pueblo de Dios dice paganos. Entonces vemos que eran gentiles. Ahora, ¿cuándo acontece esto? Si estamos retomando este texto partiendo de Hechos capítulo 8 versículo 4 y se desarrolla el mensaje de Felipe al eunuco, el mensaje de Felipe en Samaria junto con Pedro, vemos la conversión del apóstol Pablo, ¿sí? Y vemos que es llevado a Jerusalén y después es llevado a Tarso. Y ahí dejamos a Pablo. Puede ser que este texto se desarrolla de una manera simultánea, aunque vemos el libro de los Hechos que va de una manera consecutiva, llevando el registro de los eventos, pudiéramos decir, de una manera cronológica. Aquí retomamos este pasaje y lo incrustamos en un periodo posterior mientras se está desarrollando Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9 y Hechos capítulo 10. Porque aquí vemos que Bernabé va a buscar a Saulo. Saulo ya había estado haciendo algunas cosas y aproximadamente del hecho del Pentecostés a esta fecha pasan aproximadamente 10 años. Entonces vemos a un apóstol Pablo que él conoce al Señor aproximadamente que habían pasado 6 años y hay un periodo como de 4 años donde pudiera ser que Saulo o Pablo estuvo perdido. ¿Pero qué estuvo haciendo? Ahorita lo vamos a leer. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos. ¿Y qué hicieron? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y cómo lo hablaron? Pues podemos tener un ejemplo, aquí algo muy interesante, la palabra Señor y la palabra Jesús. Sí, debemos de recordar que ellos no tenían conocimiento del Antiguo Testamento, no esperaban un Mesías, entonces se les tenía que hablar de la misma manera en que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 les empieza a hablar ¿a quién? A los gentiles que estaban con Cornelio. Vamos a ver ese pasaje, Hechos capítulo 9, versículo 34. Más adelante, perdón, es 10. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. Dice, pues en verdad comprendió
comprendo que Dios no hace acepción de personas, y de ahí parte su mensaje, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, ¿quién? Los apóstoles, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en Él creyeren, en Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es el mensaje más o menos aproximado del que se estaba hablando y que se estaba compartiendo. Si bien los hermanos que llegaron a Antioquía no sabían el mensaje que dio Pedro, porque esos habían sido dispersos, no anduvieron con él o no tuvieron las noticias de cómo predicó, era una manera similar. Sí. Bueno, entonces vamos ahí, dice pues, y la mano del Señor estaba con ellos, y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Sí. Aquí en la providencia de Dios vemos, hermanos, que el Señor envía a algunos de habla griega. Sí. Aquí la palabra mano del Señor es una expresión, en el Antiguo Testamento se menciona para dos cosas. Una es para juicio y otra para expresión de bendición. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 11, vamos a ver esa expresión. Dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás al sol por algún tiempo. ¿Sí? La mano del Señor es una manifestación de juicio o de bendición. Aquí encontramos una donde hay un juicio. En el Antiguo Testamento está en el libro de Éxodo, vamos a leer, por ejemplo, Hechos 2:47. Hechos 2:47, para seguir en el Nuevo Testamento. Alabando a Dios, teniendo con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Hechos 4:4, vamos a ver ahí otra expresión donde el favor de Dios o la mano de Dios estaba con ellos. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Y vemos ahí en esas grandes manifestaciones del Señor. ¿Sí? El gran número iba creciendo en estos dos textos que encontramos, se convirtieron en la providencia del Señor que Él dio conforme a su plan, conforme a su propósito. Muchos fueron llegando, pero eran gentiles. Esto es muy interesante. Aquí hay algo que hay que rescatar. La iglesia de Antioquía cobró una fuerza fundamental. Después de que de Jerusalén fueron dispersos o fueron sacados, vamos a encontrar que la iglesia que estaba en Antioquía, por ejemplo, vamos a ver los viajes de Pablo, dos de los viajes misioneros de Pablo. ¿De dónde parten? Parte de Antioquía el primero, llegan hasta Corinto, es su regreso, regresan a Cesarea, y de ahí vuelven a regresar ¿a dónde? Antioquía. De Antioquía salen otra vez aquí, ¿sí? Y regresan después aquí en el mismo camino, ¿sí? Aquí vemos entonces cómo Antioquía se vuelve un lugar importante, ¿sí? ¿Dónde podemos leerlo? Ahí mismo en Hechos capítulo 13,
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Sí. Nos habla que Antioquía se vuelve un lugar importante. Sí. Bien, también encontramos otro texto de la misma manera en Hechos, capítulo 14, versículo 26. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Entonces Antioquía toma un papel relevante en medio de lo que se está hablando, si bien de alguna manera encontramos que la iglesia surge, crece y se empieza a desarrollar. ¿En dónde? En Jerusalén. Pero después Antioquía empieza a marcar como un punto donde se empiezan a crear misioneros y se empieza a enviar para que se lleve la palabra. Inclusive en Antioquía es la iglesia gentil la que apoya a la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaba pobre, que más adelante lo podemos leer en algunos textos. Entonces, vamos a regresar aquí a la palabra, ¿sí? A seguir compartiendo la pantalla donde está el texto bíblico. ¿Sí? Aquí está. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y el gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué pasó entonces? Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos, dice, aquí ya me perdí, y enviaron, dice, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Aquí la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? La iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A quién enviaron? Aquí la propia palabra dice que enviaron a Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? Debemos de recordar Bernabé, el primer evento lo recordamos en Hechos capítulo 4, que era originario de Chipre, que se llamaba José. Es la primera vez que se habla de él. ¿Qué es lo que hace? Vende un terreno que tenía y lo trae a los pies de los apóstoles. De ahí vemos en Hechos 5 un hecho fatídico y contradictorio a lo que estaba aconteciendo en la visitación del Espíritu Santo. Ananías y Zafira tratan de engañar a Dios, al Espíritu Santo, y mueren. ¿Dónde volvemos a encontrar a Bernabé? En Hechos capítulo 9, que es el que de alguna manera conoce a Saulo, lo va y lo presenta con Pedro, ¿sí? O con los apóstoles, dice aquí en Hechos. En Gálatas capítulo 2, dice que el único que conoció fue a Pedro y a algunos otros hermanos que estaban por ahí. Ahí está Bernabé. ¿Y qué más podemos conocer de Bernabé? Pues que era, vamos a lo que dice en Hechos capítulo 4, dice José, a quien los apóstoles propusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Su nombre es hijo de consolación. Este era un hombre compasivo, ¿sí? Levita, natural de Chipre. Entonces también era alguien que pudiera conocer el idioma griego. Y podemos decir, ¿y por qué no enviaron a Nicolás, que era prosélito de Antioquía? De alguna manera, allá fue, primeramente, ¿por qué no enviaron a Nicolás a Antioquía y enviaron a Bernabé? Segundo, ¿por qué Bernabé no buscó a Nicolás para que le ayudara en esa región, sino buscó a Saulo de Tarso? ¿Por qué? Porque de alguna manera, de primera mano, Bernabé había conocido el mensaje que Dios le había dado a Saulo para que fuera a predicar el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Aquí es una iglesia gentil, la que está naciendo, la que está creciendo, la que se está desarrollando. ¿Quién era el que compartía el evangelio ahí? Primero empezaron algunos hermanos que venían de Chipre y de Cirene. Esto empezó a crecer la iglesia, ¿sí? Entonces mandó el Señor, dice que se convirtieron un gran número. Aquí vemos un gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor, se salió de su pecado, se salió de su idolatría, no como hoy decimos, bueno, levanto mi mano, hago mi confesión de fe, ya soy cristiano, sino que se hace evidente, que esto es uno de los términos que más adelante vamos a leer.
porque es la primera vez que se dice a los discípulos que son cristianos. Y la mano del Señor estaba con ellos y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces esta noticia llegó y los que estaban en Jerusalén decidieron que fuera Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Sí. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, vio la providencia del Señor, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor. Y aquí viene una declaración de Lucas acerca de lo que veía en Bernabé. Era un varón bueno, dice, era un varón bueno, ¿sí? Y lleno del Espíritu Santo y de fe, de una manera similar como lo describe aquellos que habían sido elegidos para ser diáconos, eran las características que tenía, y Bernabé se manifiesta en esa altura, una identidad que muchos se piensan, hermano, que estos que se escogieron ahí en la elección de los 7 diáconos, que no viene en la palabra así se viene en el título de nuestras vidas, así como dice la iglesia en Antioquía, es la elección de los 7 diáconos, aunque está implícito el servicio en la palabra diaconeo. Entonces, pero no necesariamente ellos fueron diáconos, porque esos 7 se consideraron característicos, y vemos a un Felipe que posteriormente es mencionado como uno de los 7. Fue un número que parece que quedó inamovible, no se acrecentó, a diferencia de Primera de Timoteo, capítulo 3, donde se habla de las características de los diáconos, más ampliada, con una visión diferente, cuáles las características que deberían de tener los diáconos. Ahora en Hechos capítulo 14, vemos que el apóstol Pablo y Bernabé son llamados así, apóstoles, que ese es otro punto que posteriormente lo vamos a platicar. Yo me acuerdo que cuando tratamos de entender y de comprender si hay o no apóstoles en estos tiempos, pasamos hablando casi 2 meses de este tema, leyendo la palabra del Señor y tratando de entenderlo. El oficio apostolar. Bien, vamos entonces, y la mano del Señor estaba con ellos y el gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces llegó la noticia, enviaron a Bernabé, cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Permanecieran fieles al Señor, así como la declaración que se hace en Josué, capítulo 22, versículo 5, de la misma manera, ¿verdad? Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Esa más o menos el ánimo que estamos viendo, sí, que les da, diciéndoles, hablándoles del propósito de corazón, que permanezcan fieles, sí, así como los exhorta también Pablo en Efesios capítulo 4, conforme al llamado que se tiene, que no anden como los gentiles. Aquí ellos ya no son gentiles, son el pueblo de Dios. Entonces, desarraigados, y fueron convertidos al Señor. Aquí vemos la palabra Señor, que se menciona Señor Jesús, Señor, ¿sí? Fieles al Señor, ¿sí? Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y esta declaración es muy diferente a la que podamos encontrar en Hechos capítulo 2. Le quisiera ese sí leerlo. Hechos capítulo 2, versículo 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Padre a Cristo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, sí, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estos términos para el judío podía entenderlos.
pero ahora en el ámbito de los gentiles estaban comprendiendo quién era Dios, quién era el Señor, quién era Cristo. Les fue mencionado el Mesías. Los judíos lo conocían, ellos estaban conociéndolo, abrazándolo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, y una gran fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. Aquí es muy interesante. Y decíamos, ¿por qué no invitó a Nicolás, que era prosélito, era de esta región? ¿Por qué de Jerusalén no enviaron a Nicolás? Bueno, pues por algunos detalles que habíamos encontrado. Sí, que mencionamos anteriormente, que en Hechos capítulo 9 vemos que Bernabé es el que tiene cierta comunión con Pablo, es el que le habla de su testimonio, lo presenta a los apóstoles y él se acuerda del llamado que Dios le había hecho a Pablo para predicar y hablar a los gentiles. Entonces, ¿dónde estaba Saulo? Lo dejamos en Hechos capítulo 9, versículo 30, que estaba en Tarso. Sí. Aquí la palabra dice que buscar a Saulo. ¿Sí? Aquí quisiera leer un comentario. ¿Sí? Es importante porque mucho de lo que leemos e investigamos, hermano, no precisamente es algo que el Señor nos haya dado. Tenemos que leer, tenemos que investigar y es necesario a veces citar a los autores. Buscar sugiere una indagación laboriosa de parte de Bernabé. Los lexicógrafos griegos Moulton y Milligan informaron que anaceteo, que es la palabra buscar, se usaba específicamente con relación a la búsqueda de seres humanos con una insinuación de dificultad. Citado en G. Abbott Smith y el manual griego del léxico del Nuevo Testamento. Esa es nuestra referencia. Entonces, pudiera parecer que no lo encontró rápidamente, sino que se dedicó a buscarlo, a indagar dónde andaba. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Ahí podemos encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 4, versículo 41. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿De dónde era Pablo? De Tarso de Cilicia. Entonces, antes no se había mencionado esta región, pero Pablo va a visitar esos lugares, a los hermanos que estaban, confirmando a quién, a las iglesias que estaban en donde, en Siria y en Cilicia. Entonces pudiera parecer que Pablo o Saulo durante estos 4 o 3 años que estuvo en Tarso no fue un hombre que se quedó quieto, sino que fue y predicó y habló el evangelio en estas regiones. Entonces no sabemos cuánto tiempo se encontró a Saulo. ¿Sí? Aquí quisiera regresar. Aquí podemos encontrar, ¿sí? Antioquía y Tarso está muy cerca. ¿Sí? La región de Siria es toda esta región que encontramos aquí. ¿Sí? ¿Sí? Tarso era parte de Cilicia. ¿Sí? Entonces, se supone que Tarso estuvo compartiendo en esta región y alguna parte de esta región, como lo leemos en Hechos capítulo 15, versículo 41. No son supuestos, hermanos, sino la propia palabra nos va llevando de la mano. Bien, entonces regresamos aquí, ¿sí? Entonces lo buscó, decíamos el término anaceteo, es indagar laboriosamente. Tarso era una ciudad importante de Cilicia, una provincia romana del sudeste de Asia Menor que está en la hoy actual Turquía. Hay algo muy interesante aquí, porque sabemos y tenemos entendido que Saulo tenía la ciudadanía romana como de nacimiento. ¿Sí? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 16, versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, aquí es la palabra que queremos
rescatar, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, Pablo y Silas, ¿sí? Pablo solamente hablaba de él, y bien le rogaron y sacaron, les pidieron que salieran de la ciudad, entonces salieron de la cárcel y entraron en Cilicia. Hechos 22, aquí es donde dice de una manera clara, respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces había dos maneras de tener la ciudadanía romana, una es comprándola y otra es que sea de nacimiento. Pues ¿cómo puede ser de nacimiento si Pablo era judío? ¿Sí? Él mismo lo dice, ¿verdad? Hebreo de hebreos. ¿Sí? Entonces, pues esto quiere decir que también seguía guardando el lenguaje de los judíos, que era el hebreo. Y Pablo responde, pero yo lo soy de nacimiento. ¿Cómo es que Pablo puede ser de nacimiento? Bueno, pues había una situación donde los judíos influyentes de algunas regiones o de algunas ciudades que habían sido conquistadas por Roma hacían peticiones y decían, bueno, nosotros somos influyentes, somos gente de posición, nuestros hijos queremos que sean ciudadanos romanos de nacimiento. Entonces, todos aquellos que nacían bajo esta petición que a algunos se les permitía, por eso es que Pablo disfrutaba de la ciudadanía romana. Entonces, Pablo nace en Tarso, pero dice él mismo cuando habla, fui criado o crecí, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Instruido por quién? Por Gamaliel. Entonces, es una de las razones que yo en algún tiempo me preguntaba, ¿por qué Pablo dice que es romano de nacimiento? Y decía que él no había comprado, no había pagado, sino que había obtenido el beneficio de nacimiento. Entonces, no es que fuera romano, era judío, pero nacido en una ciudad o en una colonia conquistada ¿por quién? Por los romanos, que a petición de los hombres poderosos, hombres prominentes, le pedían a Roma que sus hijos que nacieran bajo el gobierno de los romanos fueran considerados romanos de nacimiento. Por eso es que Pablo pudiera haber dicho o decía que él era romano de nacimiento. Eso es muy interesante, hermanos, porque yo no tenía conocimiento de eso hace tiempo y pues estudiando la palabra del Señor, investigando, indagando, puede encontrar parte de esto, que es la manera en que Pablo no adquirió su ciudadanía, sino él de nacimiento fue considerado como romano y por eso pide y apeló al César para ser juzgado como romano. Bien, bueno, entonces dice versículo 26, y se congregaron allí todo un año. ¿Cuánto tiempo? Un año. Regresemos al texto. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. La iglesia, ¿cuál iglesia? Que es muy interesante, hermanos. La iglesia que estaba en Antioquía. ¿Sí? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora es muy interesante. ¿Cuántos estuvieron? Todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Qué hacían? Enseñaban a mucha gente. Que es algo, hermanos, que tuviera que estar aconteciendo en nuestras congregaciones. El mensaje, la enseñanza, la instrucción de la palabra, inclusive en la primera y la segunda carta de Timoteo, cuando Pablo ya está a punto de morir, de partir, le deja esa encomienda a Timoteo para que instruya, para que enseñe en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Para que fuera ejemplo en palabra, sí, que manejara con exactitud, con destreza la palabra del Señor. Y eso era lo que se dedicaba Pablo. Y esto es algo muy interesante porque ahí mismo podemos leer en Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, profetas y maestros. ¿Y quiénes eran estos? Vemos a Bernabé,
Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo y Bernabé, que eran maestros. Podemos leer en Hechos capítulo 14 que Pablo era el que hablaba, que Pablo era el que enseñaba. Pero durante un tiempo Bernabé estuvo trabajando y después fue a buscar ayuda del apóstol Pablo para que le ayudara en este trabajo que se estaba desarrollando en Antioquía. Enseñaron a cuánta, a mucha gente. Entonces, hablamos de estos hermanos que estaban siendo instruidos y que algunos de ellos que eran maestros, no lo aclara en Hechos capítulo 13:1, quiénes eran maestros, pero sí ahí figuran Bernabé y Saulo, ¿sí? Ahora viene algo muy interesante, porque de ahí se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este término de cristianos o cristianoi, que quiere decir del grupo de Cristo, eran como los herodianos, que eran de los del grupo de Herodes o los que simpatizaban con Herodes. Quizás ellos mismos no se lo atribuyeron, pero poco a poco fue tomando fuerza, seguridad, ese término. Inclusive quisiera leer otra nota de las que tengo aquí, sí, que dice: el historiador Eusebio narra el relato de una mártir, quien replicó a las preguntas de sus torturadores diciendo simplemente: soy cristiana. Ya los identificaba. Sí. Aquí está, mire, lo de E.M. Blaiklock sugiere que los judíos influyentes de esta ciudad habían pedido a Roma que le confirieran la ciudadanía romana con la provisión de que este privilegio se transmitiera por nacimiento a sus descendientes. Roma les concedió lo solicitado y como consecuencia Pablo disfrutaba de la protección de la ciudadanía romana. Otra nota, el historiador Eusebio ahí habla de cómo eran ya considerados los cristianos. Hay 3 versículos donde viene la palabra cristianos. 3 versículos únicamente donde viene la palabra cristianos. ¿Dónde es? Hechos 11:26, Hechos 26:28. Sí. Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Cristo. Entonces pudiera parecer que este término de cristianoi o cristiano, sí, fue en una primera instancia marcado como un hecho de burla, de sobajarlos, de evidenciarlos, de maltratarlos verbalmente y decir estos cristianos que son seguidores de Cristo. Pero después esto fue yendo tomando como una insignia. Si somos cristianos, y hoy podemos tener el orgullo de decir que somos cristianos y hablar como dice Pedro, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Cristo. Y aquí quisiera leer una última nota, que es donde podemos tomar una lectura final que puede encontrar una aplicación para nuestra vida. ¿Por qué nos llaman cristianos? El nombre cristiano quiere decir que nosotros estamos identificados completamente con Cristo, porque somos sus discípulos. Pero para muchos cristianos esta identificación parece aplicarse solamente durante el culto de adoración de los domingos. Durante la semana muchos creyentes parecen poner a un lado la etiqueta de cristianos que usan el domingo cuando cantan alabanzas a Dios, leen las escrituras, oran y escuchan un sermón. ¿Y cómo viven algunos cristianos? Algunos viven para conseguir dinero, otros están en proceso de destruir sus cuerpos mediante la dependencia de drogas e incluso otros usan un lenguaje profano e indecente como parte de su hablar diario. La pregunta: ¿por qué nos llaman cristianos? Es personal y directa y muchos cristianos los hace ruborizarse. Cuando dicen es cristiano, soy simpatizante, soy creyente. Inclusive algunos de los términos eran antes eran hermanos, discípulos, creyentes, santos, los del camino. Inclusive los decían en Hechos, podemos encontrar 24:5, era la secta de los nazareos. Y para seguir obteniendo los beneficios de la libertad del culto, de alguna manera tenían que identificarse. De la misma libertad del culto que tenían los judíos,
Debemos de entender que pudiera parecer que había una pelea entre estos de un grupo que se había separado, como dicen ahora la Iglesia Católica, que los evangélicos son los hermanos separados por Lutero. Es que no hay una comprensión clara del Evangelio ni de la palabra del Señor. Dice, entonces, ¿por qué nos llaman cristianos? Es personal y directa esta pregunta. A muchos cristianos los hace ruborizarse. En el siglo XVI, el teólogo alemán Zacharias Ursinus hizo la misma pregunta y formuló la siguiente respuesta. Porque por la fe yo soy miembro de Cristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y me ofrezca a él en sacrificio vivo y agradable, como lo dice en Romanos capítulo 12, que en esta ciudad luche contra el pecado y Satanás con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Zacarías Ursinus hace esta declaración y es algo de lo que debemos tener claros si verdaderamente cada uno de nosotros somos o no cristianos, o somos o no llamados o nombrados cristianos. Bien, hermanos, pues nos despedimos en esta ocasión y aquí donde encontramos que la primera vez que fueron llamados es si verdaderamente nosotros seguimos honrando el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Dios te bendiga. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana, en punto de las 4:30, se transmite este mensaje. El día martes tenemos culto de oración. Día miércoles seguimos con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el estudio. El día domingo, nuestro mensaje, como hoy por la mañana, a las 12, tenemos un mensaje para la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva, que estamos imposibilitados de reunirnos en una congregación a causa de la pandemia que hoy afecta a todo el mundo. Seamos prudentes, cuidémonos. El Señor te bendiga, hermanos, y sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos despedimos y hacemos una oración para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros y bendigas a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. El Señor te bendiga, hermano.